¿Reconocen tu talento dentro de tu organización? ¿Crees que tienes ese talento y eres esa persona que tiene que hacer línea de carrera? ¿Cuáles son esas habilidades, competencias que necesitamos para seguir ganando posiciones dentro de nuestra organización? Este tema me parece sumamente interesante y vamos a debatirlo, vamos a poder conversar un poco sobre eso. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que te tomes unos minutos y le des clic ahí a la campanita para que puedas estar atento del nuevo contenido. ¿Qué es el viaje del héroe? Es traer información con debates, con personas muy académicas para que tú la puedas traducir en conocimiento y puedas hacer este viaje interior de reconocimiento de aquel héroe que llevas dentro, integrándote en todas las áreas de tu vida. Dicho esto, el día de hoy tenemos a Marcelo Guevara. Marcelo se está conectando desde Ecuador, a pesar de que ha vivido muchísimos años en el Perú. Él tiene una formación en psicología, tiene una maestría en recursos humanos y ha sido director de la Escuela de Liderazgo en Arequipa. Es una persona que conoce muchísimo este tema y que comparte su contenido a través de sus redes sociales, en Instagram y en LinkedIn, por si quieres seguirlo. Así que vamos a hablar qué es más importante, nuestras capacidades, nuestros talentos o nuestros contactos y nuestras relaciones para poder colocarnos en ese puesto que queremos de mayor nivel. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe. Brenda, por la invitación. Esta era una cosa ya pendiente desde el año pasado, pero que la fuimos postergando y no, gracias por la paciencia y por la invitación. No, gracias a ti porque de verdad que estamos en un contexto complicado, en un contexto donde en las redes sociales nos hablan de manera positiva, inyectándonos ánimo. Se viene un 2021 igual de complejo probablemente y vamos a hablar de eso, ¿no? Justamente de este mundo organizacional al cual hemos tenido la oportunidad en muchos casos de poder asesorar, dar una consultoría. Y tú te has enfocado en los últimos meses muchísimo en aquellas personas que son posibilidad de potenciar dentro de una organización. Primero, ¿qué son los high potential? Mira, los high potential son personas que por A o B motivo, digamos, esto tiene que ver mucho con la historia anterior, ¿no? Desde todos los factores que afectan al crecimiento y desarrollo personal y el carácter, ¿no? Pero por distintos motivos, que sería muy largo abordarlos, tienen ciertas características o ciertas tendencias y facilidad para adquirir hábitos rápidamente. ¿Listo? Esto implica disciplina, orden, alguna tolerancia a la frustración también, ¿no? Un rango bastante amplio de ello, y mucha perseverancia, digamos. ¿Crees que las personas que tienen esta posibilidad de potenciar sus habilidades, de crecer en la organización, se ven? Yo tengo una postura frente a eso, pero primero me gustaría saber, ya que has venido hablando tanto tiempo de esto en las redes sociales, ¿cuánto de esto crees que está siendo reconocido dentro de las organizaciones? Mira, creo que hay organizaciones más serias que otras respecto al tema de potenciar a las personas que tienen digamos, que tienen posibilidades de crecimiento rápido. ¿De acuerdo? Todas las personas tienen posibilidades de crecimiento, no obstante, hay ciertas características de algunas personas que posibilitan que este crecimiento sea aún más rápido. ¿De acuerdo? Entonces hay algunas organizaciones que se toman en serio esto porque esto implica una inversión de tiempo, dinero y recursos, ¿de acuerdo? Y el fruto no es tan inmediato, ¿de acuerdo? Porque además tienes la posibilidad de que esta persona salte a otra organización. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué pasa si yo lo formo y se va a otro lado, ¿no? Cuando la pregunta debería ser, ¿qué pasa si no lo formas y se queda contigo, ¿no? Entonces, creo que sí creo que hay unas empresas que se lo toman más en serio que otras, y creo que hay un gran número de organizaciones y empresas que por el contrario, se manejan con los mismos malos hábitos, para ocupar cargos que les funciona en un sentido a corto plazo, pero que no genera un crecimiento mayor a largo plazo, ¿no? Y frente a eso, este desgaste que estás teniendo, voy a llamarlo desgaste porque veo que abordas mucho este tema, que buscas que la gente realmente tome conciencia.
Y a la hora que nos vamos a la realidad de las organizaciones, vemos que las organizaciones hacen muchas veces todo lo contrario, ¿no? Dan charlas motivacionales, tallercitos de clown como quiero alegrar el momento. Y claro, lo que estoy buscando es mayor productividad, menos inversión y el personal termina siendo, o los colaboradores, porque ahora se ofenden si le decimos personal también, los colaboradores simplemente reciben un barniz de algo, pero no una conciencia real de la problemática que hay dentro de la organización, porque entendemos la organización como un sistema vivo, formado por personas con limitaciones, con habilidades, pero no hay esta mirada sistémica de la cual en algún punto hemos conversado y de lo cual estamos lanzando un video próximamente en LinkedIn. ¿Cómo tú puedes seguir esforzándote en algo que no se está siendo escuchado o que no tiene una repercusión real en las organizaciones? Mira, creo que es difícil, ¿de acuerdo? Es difícil porque estos planes regularmente de potenciar personas, digamos, de ubicar y luego hacer un camino de crecimiento de los high potential, requiere, como te digo, una inversión de recursos, ¿no? Y los resultados son a largo plazo, ¿no? A mediano y largo plazo, en realidad. Entonces, efectivamente hay organizaciones que buscan un paliativo, ¿de acuerdo? Es como tienen problemas de sucesión o tienen problemas de gente que no es capaz de asumir ciertos cargos porque requieres alguna expertise en toma de decisiones, en evaluar gente, en un grado alto de inteligencia emocional. Como sabemos, cada vez que los cargos son más directivos requieren más de estas habilidades y menos habilidades técnicas específicas. Entonces, todo ello requiere una inversión, un programa, un trabajo serio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las organizaciones no tienen esto, es como cuando tienen una herida, ¿no? Y cuando la organización busca, por ejemplo, alguna charla motivacional o no, lo que pasa es que los empleados están desmotivados, entonces hay que motivarlos algo, ¿no? Es como darles una pastilla para el dolor que no sana la herida, ¿de acuerdo? Que a la larga, además, cada vez da menos fruto ese tipo de cosas, porque la persona que trabaja en la organización, le das un año esta charla motivacional, al próximo año ya tiene defensas, y dice, es lo mismo, si las cosas no van a cambiar, es simplemente para que estemos. Entonces cada vez hay más resistencia y cada vez funcionan menos, y en el fondo eso sí es desperdiciar el dinero. Entonces creo que sí es un poco, es difícil cuando te acercas a las organizaciones a plantear este tipo de cosas, pero creo al mismo tiempo que es necesario y que hoy en día, dado el contexto y todo digamos, este año tan atípico que hemos vivido, es aún más urgente, ¿no? Es difícil, pero es urgente, creo yo. Uh-huh. ¿Cómo crees tú, Marcelo, que el clima laboral, o sea, de quién depende, ¿no? Depende de la gerencia, depende de los mandos medios, como siempre hablamos, dependen de los mandos operativos, o justamente está digamos, en estos mandos que tienen la oportunidad de seguir creciendo, de que, como tú has mencionado, que tienen la habilidad de poder escalar rápidamente dentro de la organización por las habilidades que tienen, por la capacidad de crecer, de comprender la organización de una manera mucho más sistémica. Cómo el clima termina afectando la productividad, el estado de ánimo y, bueno, impacta en toda la organización. Mira, a ver, primero que nada yo considero, y además soy convencido, que el primer responsable, ¿listo? El primer y principal responsable del clima de la organización son aquellos quienes lideran la organización, quienes tienen un puesto que implica gente a cargo, ¿listo? Esos son los primeros responsables del clima, de la organización, del clima laboral, del ambiente, etc. ¿De acuerdo? No son digamos, los colaboradores o el personal operario, no, ellos no son los primeros responsables. Tendemos a darle la charla de mantener el clima laboral a los operadores o a los administrativos y muy poco a quienes lideran la organización, cuando es al contrario, ¿de acuerdo? Quienes lideran la organización, ¿no? Cuando lideran me refiero a que tienen algún cargo con alguna capacidad de decisión sobre un grupo significativo de personas, son ellos los primeros responsables. ¿Por qué? Porque con tu manera de gobernar o de liderar la organización, plasmas mucho de ti, ¿de acuerdo? Plasmas mucho de ti. Entonces, es una acción humana que va cargada de todo lo que tú eres, que implica historias, afectos, sentimientos, maneras de comunicarte, si estás enojado,
los valores que tienes. O sea, hay gente que tiene ciertos valores y gobierna con ellos, aunque no lo haga explícito. Entonces, esos son los primeros responsables, ¿de acuerdo? Luego vienen otras cosas que ayudan o factores adicionales a ello. Eso por un lado. Lo otro es que el clima definitivamente afecta muchísimo, ¿de acuerdo? Hay muchas, digo, esto hay N encuestas y N casos. Yo, por citar solamente uno, hay el caso de Cisco, que es esta empresa de tecnología, que reconfiguró totalmente sus equipos de trabajo para mejorar, digamos, el clima laboral, ¿no? Donde hacía equipos pequeños y donde todos se conocían, trabajaban proyectos por equipos, ¿listo? Los equipos no podían ser más de 12 personas y midieron todas estas cosas, ¿no? Tenían un impacto altísimo. Entonces, el clima laboral afecta de todas maneras, porque para la gente que quiere crecer, digamos, el clima termina siendo un factor determinante, ¿no? Muchas personas se quedan en las organizaciones solamente porque no tienen otro lugar donde irse, ¿de acuerdo? Hay muchas personas que además en esta situación de crisis siguen laborando en una organización, aunque no lo digan, porque evidentemente no lo pueden decir así. El único motivo es porque no tienen otro lugar a donde tener que ir a trabajar, otra propuesta, ¿de acuerdo? Pero en cuanto tengan una mejor propuesta, incluso con una paga un poco menor, están dispuestos a irse por eso a cambio de un mejor clima laboral, ¿no? Entonces, el clima laboral termina siendo determinante para salir o no de una organización, para estar o no, para querer aportar o no, ¿no? Y esto siempre termina siendo responsabilidad principal de aquellos quienes lideran. Marcelo, estás invitado en el viaje del héroe porque has vivido en Perú y porque conocemos esta realidad de Latinoamérica, ¿no? De Ecuador, de Perú. ¿Y cuál crees tú que frente a esta situación de pandemia, de cierres, de una producción distinta, de nuevos hábitos, cómo esto se traslada a las organizaciones? ¿Cómo miras tú el día de hoy las organizaciones frente a encarar una situación de, oye, ¿cómo hago para ser una mejor empresa donde las personas que están capacitadas, aquellos que son justamente esos high potential, puedan desarrollar su mejor versión, como dicen ahora, y qué es lo que están haciendo? ¿Realmente Latinoamérica se ha impregnado o solamente son las empresas internacionales o transnacionales las que tienen una comprensión de esto? Las empresas latinas que hemos tenido la oportunidad de ver o que has tenido la oportunidad de ver, ¿están impregnadas de este espíritu? Mira, hay muchas organizaciones o pequeñas, digamos, organizaciones que han ido creciendo, lideradas sobre todo por gente joven, que tienen un poco este espíritu, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos mismos han tenido esa historia, ¿de acuerdo? De ser gente muy talentosa, con acceso a recursos, que han podido hacer crecer, digamos, sus proyectos, ¿no? Entonces, al tener ellos mismos esta experiencia, tienden a liderar y a plasmar estas cosas en el proyecto que están llevando a cabo, ¿de acuerdo? Estamos aún muy atrasados a nivel de Latinoamérica con tomar en serio estos proyectos. Muchas de las cosas que se han implementado de transformación digital en las organizaciones han sido por consecuencia de la pandemia y no por una decisión que haya estado previamente, sino más bien ha sido sobre la marcha, sobre el camino, como en la mayoría de las situaciones. Pero hay un gran número de empresas en Latinoamérica que fue sobre la marcha, ¿de acuerdo? Y lo otro que además que es asintomático es que te lo digo porque hemos tenido la oportunidad de conversar con varias organizaciones, pero aunque no lo digan explícitamente, hay un cierto deseo de volver a lo que era antes. Todo el mundo está esperando como que ya, ¿en qué momento se acaba esto? ¿No? O sea, ¿en qué momento se acaba? Me despierto el día lunes y digo, todo era como antes, la gente está sin mascarilla, los negocios siguen siendo como antes y demás. Y entonces la gente está como esperanzada en eso a nivel también organizacional, las organizaciones también. Yo tengo la oportunidad de dictar clases también en un instituto de negocios y hay esa expectativa también, o sea, aunque no la digamos explícitamente, es como, ¿y en qué momento regresamos a las aulas? ¿No? ¿En qué momento ya se acaba? Decíamos ya, en diciembre ¿no? En diciembre ya el próximo año, y resulta que hay esta nueva cepa y todas estas cosas. Entonces, nos incomoda mucho la incertidumbre, nos incomoda mucho no saber qué va a pasar. Y en lugar de tratar de adelantarnos a ello, las organizaciones tratar de adelantarse a ello, lo que hacemos es reaccionar, ¿no? Sobre la marcha y en algunos casos incluso tratar de atrincherarnos en la esperanza de que las cosas van a volver a ser como antes, ¿no? Entonces,
esa es la realidad que yo veo, que yo diagnostico. Lo que creo es que sí hay proyectos serios. Me ha tocado ver de gente liderada por gente entusiasta, joven, que integra varias generaciones, y que sí se toman en serio este tema de desarrollar a las personas. A nivel organizacional, creo que lo principal es primero tener claro qué quiere la organización, ¿de acuerdo? Si para la organización lo primero es ser rentable, bueno, todas sus decisiones van a ir por ahí. El tema de los high potential, aunque lo pongan, aunque lo expliciten, no va a ser importante, porque eso no rentabiliza al corto plazo. Si por otro lado una organización tiene un serio compromiso con las personas, por desarrollar a las personas, eso va a ser lo que se priorice. Ojo, no significa que no sea una empresa rentable, pero tener eso como prioridad sí debe llevarte a un punto en que tengas que escoger entre la rentabilidad y el desarrollo de las personas y escoger a las personas. ¿Cómo se traduce eso en concreto? En decisiones que tú ves, pagarle mejor a la gente, por ejemplo, ¿no? Tú puedes rentabilizar más la empresa para que los gerentes o los accionistas tengan mayores ganancias, digamos, ¿no? Porque al final de cuentas, la empresa se debe un poco a ellos desde una perspectiva. Pero tú también puedes tener la opción, por ejemplo, de tomar ese tipo de decisiones. Decir, ok, les voy a pagar más a los empleados, porque siempre la aproximación es, ¿cuánto paga el mercado? ¿No? Necesitamos un puesto para, no sé, una persona que se venga a encargar del área de marketing. ¿Cuánto paga el mercado? ¿No? Entonces estás el rango y dices, ofrece el mínimo, negocia sobre el mínimo y luego tienes este rango, pero negocia sobre el mínimo. Digamos, una persona que capta talento, no digamos talento, en todo caso, que hace selección de personal, es más exitoso en términos organizacionales, digamos, no virtuosos, mientras tenga una contratación por el menor sueldo posible. Entonces, esa suele ser la mentalidad. Entonces, hay todas estas cosas que hay que cambiar, siempre y cuando tú tengas presente cuál es la prioridad de la empresa, si es efectivamente las personas o rentabilizar, Y que te ahí, lleve a esas decisiones específicas. Marcelo, y ahí yo te escucho hablar y veo toda tu capacidad, todo tu talento, toda la mirada que tienes de poder comprender, porque creo que una no sé si es porque cuando uno está dentro de una organización, empieza a andar en automático. Yo he tenido la oportunidad de tener un pie siempre en el mundo corporativo y otro pie en el mundo del emprendimiento. Entonces, siempre he estado como pudiendo vivir en los dos mundos, ¿no? Entonces, yo te veo a ti con toda esa capacidad. ¿Por qué no estás en una organización o sea, justamente no seleccionando personas, sino buscando talentos, haciendo generar ganancias? ¿Por qué no se te abren las puertas cuando eres una persona que está calificada y muy bien calificada para un puesto donde vas a hacer crecer a la organización porque tienes esta comprensión de manera sistémica de una organización? Sí, mira, en las mejores, digamos, oportunidades que he podido tener, han sido justamente con empresas, digamos, transnacionales, ¿de acuerdo? El último proceso en el cual estuve, digamos, fue justamente durante la pandemia, ¿no? Que después se agravó la pandemia y se frenaron todo este tipo de procesos, pero fue justamente con una empresa transnacional, ¿no? Que es esta empresa que se llama Kantar, que necesitaban a alguien con estos temas digamos, un business partner en recursos humanos para la ciudad de Guayaquil, y donde valoraban más este tipo de cosas. El problema que yo veo muchas veces en temas, digamos, y yo creo que esto es a nivel Latinoamérica, es que hay una tendencia a valorar sobre todo lo mecánico, ¿de acuerdo? Cosas que en muy poco tiempo van a ser reemplazadas. Algunas cosas ya son reemplazadas. En temas de selección hay mucha tecnología que ya se puede usar, ¿de acuerdo? Hay mucho a nivel operativo en el área de recursos humanos que ya se puede usar, ¿no? Pero cuando tú ves las propuestas laborales, todas son que sepas hacer esto aquí, ¿no? Cosas meramente técnicas, ¿no? Que son válidas y son necesarias. No obstante, son cosas digamos, que tienen un nivel de poder ser ejecutadas y que yo creo que, de hecho, ya hay tecnologías que las pueden hacer. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Yo creo que suelo tener un perfil un poco más de esto, más estratégico, más de comprensión de las cosas que están pasando, más de comprensión, ¿no? Por eso, ahorita estoy, bueno, en la consultora, ¿no? Y en la consultora me viene bien porque tengo esta capacidad de poder entrar a varias organizaciones de distintos rubros, ¿no? Hemos trabajado con el Banco del Pacífico, con el grupo REACEM, ¿no? Ahorita estamos haciendo un proyecto con la Coca-Cola, entonces esto me da visión, ¿no?
Sí me gustaría, honestamente, poder entrar en una organización, ¿de acuerdo? Es uno de mis, digamos, metas para este año, porque la consultoría es linda, es bonita, pero tienes un nivel de impacto limitado, ¿de acuerdo? Porque la naturaleza del consultor es esa, ¿no? Que pones las cosas, los pilares más o menos, y luego te vas al proyecto porque los que tienen que ejecutar son ellos. Además, muchas veces en el tema del consultor externo, lo más valioso es que eres externo, no más que el consultor, porque resulta que algunas de las ideas que tú vas a dar, la gente ya las había dado, de la misma organización, o algo similar, ¿de acuerdo? Pero como eres dentro, no te suelen escuchar, ¿no? Entonces, Totalmente. pero cuando eres externo, no, entonces sí, ¿no? Y ahí, ¿tú te consideras que eres un high potential? Mira, yo creo que, no sé si a mí me toca responder esa pregunta, yo creo que tendría que responderla a mi mentor, ¿no? Pero creo que sí tengo ciertas habilidades para poder en todo caso potenciar a la gente, ¿de acuerdo? No por una cosa añadida que yo pueda hacer con ellos, sino simplemente porque tengo estas habilidades para poder reconocer cuando una persona es buena en algunas cosas. A mí, donde mejor me ha ido, o en las cosas que mejor me ha ido fue cuando me ha tocado armar equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Para escoger a las personas digamos, con las que voy a trabajar, ¿no? Porque tenía esta capacidad de poder ver en qué cosas faltaba en el equipo para poder complementarnos, ¿no? A mí como persona y en general como el equipo, ¿no? Entonces, sí soy una persona que me gusta leer mucho, estar al tanto, me gusta practicar muchas cosas, me gusta ser muy crítico, ¿no? Me gusta tener un pensamiento un poco distópico en algunas cosas, ¿no? No suelo, digamos, aceptar las cosas de facto, ¿no? Sino cuestionar mucho, tratar de ver otras maneras de hacer las cosas, estar muy informado, tener una opinión crítica, etcétera. Todas estas cosas yo creo que me han ayudado a estar donde estoy, a seguir creciendo y poder sobre todo dar a los otros, ¿no? Creo que además sobre todo cuando en mi trabajo en la universidad, ¿no? Cuando estuve director en este centro de liderazgo, tuve mucho la oportunidad de darme cuenta de eso, ¿no? De la capacidad que tenía para poder ayudar a que las personas entiendan más o menos cuál puede ser un plan para que puedan desarrollarse ellos como personas, que es lo más importante, ¿no? Y mira, estás tocando un punto que creo que está totalmente desvalorizado, más en este contexto, y es cuando más se necesita. Y es que tenemos un problema étnico, ¿no? O sea, nuestra forma de percibirnos como latinos está como lo inmediato, lo cortoplacista, aquello que me va a permitir un resultado ya, pero no estamos dispuestos a hacer todo este recorrido de integrar dentro de una organización a una persona que tiene la posibilidad de crecer, que tiene la oportunidad de hacer sostenible también el crecimiento dentro de la organización y beneficios que se van a fraguar a todo nivel, porque las organizaciones están hechas de personas, ¿no? Y se está validando mucho más el hacer este desarrollo del ser humano, ¿no? Y también creo que, como tú has mencionado, se ha ponderado muchísimo las inteligencias emocionales y todo, pero no ocupando el lugar que deben ocupar, ya que no están mirando a la organización de manera mucho más sistémica. ¿Crees tú que en Latinoamérica está pasando este fenómeno que las personas se están considerando que son high potential, que son únicas, que son especiales, que quiero trabajar en Google, pero mi empresa no me valora? O es que, porque también tengo la percepción de que la gente joven está dando muchísimo valor al emprendimiento, dándole muchísimo valor a esta parte de yo soy, yo puedo, todo lo puedo, o sea, tienes que tener una actitud positiva frente a la vida, cuando tiene que ver con lo que tú has dicho, y ahí, en vez de estar un poco desde el otro lado en el debate, me uno un poco a ti en esta capacidad de resolver problemas, porque va por ahí las organizaciones, ¿no? O va por ahí la vida en general. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los jóvenes, sobre todo, están muy empoderados, que creo que no es la palabra empoderados, sino están rebeldes frente a esta idea que tienen de que tienen una supremacía frente a cualquier organización? Mira, yo creo que hay un poco de todo. Primero que todos somos hijos de nuestra cultura, de nuestro tiempo, y hay muchos factores de la cultura moderna, digamos, que de alguna manera dan forma a nuestra manera de ser y de aproximarnos a la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, te pongo un caso, tengo unas sobrinas que, por ejemplo, digo,
les compraron o compraron en la casa este dock de Alexa, de Amazon, ¿no? Y preguntan todo el día Alexa y demás, ¿no? Entonces esas niñas, por ejemplo, es una generación de chicos que van a crecer ya con la tecnología, ¿no? Ya hay una serie de características de este tiempo que hacen que las personas tengan determinadas particularidades. Yo para esto recomiendo mucho el video de Simon Sinek, en una entrevista que le hacen donde hace un análisis excelente, digamos, muy inteligente sobre estas características. Para no meterme mucho a ello, entonces yo creo que somos un poco hijos también de eso de ahí. Entonces, los jóvenes, digamos, de este contexto tienen todas estas características de lo inmediato, ¿no? O sea, tú te metes a una serie de Netflix y te puedes soplar todos los capítulos en una noche, en una madrugada, cuando antes tenías que esperar a una semana para que venga el otro capítulo, etc. ¿No? Entonces hay todas estas cosas del inmediato, de la satisfacción inmediata, que nos acostumbran a pensar así. Y las cosas de la vida que más valor tienen toman tiempo, ¿no? Como por ejemplo la amistad, ¿no? Tú no te sientas de alguien al costado y ya es tu amigo, ¿no? Sino simplemente hay una relación que se cultiva, crece con el tiempo y en un momento dado, no sabes cuándo, en qué día exacto, pero en un momento es tu amigo, ¿no? Entonces, pasa con estas cosas también en tema laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que sí ha habido en el último tiempo, ¿no? Producto además me van a disculpar ahí, ¿no? Pero de los coaches y todos estos animadores de vida y toda esta gente que respeto mucho y trepo muchísimo ese trabajo, pero que como es, que han ensalzado mucho el tema de la actitud. La actitud es importante, ¿de acuerdo? Pero la actitud no acorta el tiempo, ¿ya? Yo puedo tener la mejor actitud del mundo con una persona y no significa que en 10 minutos va a ser mi amigo, ¿de acuerdo? Hay una cosa importante que es el tiempo. Y por mejor actitud que puedas tener, el tiempo no lo puedes acortar. Entonces, en el tema del trabajo y estas cosas del impacto en las organizaciones, se ha ensalzado mucho el tema de la actitud. Es válido y es importante, y siempre es importante tenerla. No obstante, no es el único catalizador, digamos, del crecimiento. Entonces, yo sí creo que ha habido mucho, se ha cargado mucho la tinta en esto, ¿no? Y mira, y el proceso es difícil, ¿no? O sea, el proceso del emprendimiento, el proceso de crecer laboralmente. Si eres un high potential, eso también es un proceso duro, de tener paciencia, de equivocarte, de aprender, ¿no? De estar en un tiempo, de aportar, ¿no? Porque la gente piensa, bueno, es que he entrado a trabajar, me voy a cambiar porque acá no valoran lo que estoy aportando, siento que no estoy aportando. ¿Y cuánto tiempo tienes en el trabajo? No, llevo 8 meses. 8 meses, o sea, en 8 meses, ¿qué puedes aportar? ¿No? O sea, tu buena actitud, tus ganas y demás. Pero necesitas tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, sí creo que se ha cargado mucho la tinta en el tema de la actitud, creo que es importante mantener la buena actitud, pero creo que hay un factor ahí de tiempo y de paciencia y de perseverancia que es más relevante que la actitud que puedas tener, ¿de acuerdo? Pues yo puedo no tener la mejor de las actitudes, pero si soy perseverante, constante y demás, sabiendo que es difícil, ¿de acuerdo? Sabiendo que es un trabajo arduo y que los resultados no llegan de manera inmediata, creo que tengo muy buenas posibilidades de alcanzar lo que me propongo, ¿no? Y justamente frente a eso, en este mundo de la inmediatez, ¿no? Estamos todo el tiempo buscando, o sea, claro, en un celular yo tengo un montón de información, entonces considero que al poder tener información googleable, tengo conocimiento. Y entonces el conocimiento también es un factor que es importante. O sea, y creo que es válido mencionarlo, que si eres una persona que tiene la capacidad de aprender, bueno, ponte a aprender, ponte a hacer ese conocimiento tuyo, a coger esa información y no solamente tenerla en la cabeza, sino vivirla. Y que creo que creo que eso es lo más complicado. Todos sabemos qué debemos de hacer, pero no todos lo hacemos. Todos sabemos cómo debemos reaccionar frente a una crisis o frente a una situación, pero no lo hacemos. Y quiero rescatar algo que mencionaste, que me parece importantísimo y crucial, sobre todo en estos tiempos, es que efectivamente hay un tufo, una sensación de cuando volvemos a la normalidad, ¿no? Y no estamos comprendiendo que el mundo ha cambiado y que si nosotros no nos transformamos, porque cambiar es lo que estamos haciendo, estamos adaptándonos a una situación de fuera, pero si nosotros no nos transformamos en educarnos, en tener una actitud reflexiva, de bajarle a la velocidad, de empezar a tener un pensamiento crítico, no importa la potencialidad que tengas, no la vas a desarrollar, porque no estás pasando ese tiempo en desarrollarla. Y empezamos a quejarnos pensando que la organización no nos está valorando. Entonces, ¿cómo podemos hacer, Marcelo, para cerrar este espacio que creo que invita nuevamente a la reflexión?
para, si yo pues considero que soy una persona que tengo altas posibilidades, no solamente o sea, primero de crecer como persona, y eso obviamente se va a fraguar en la organización, en mi familia, con mis amigos, en la sociedad, como si diagnostico que tengo esa posibilidad de aprender rápido, de crecer rápido, empiezo a hacer algo para poder empezar a transformarme. Mira, primero creo que, bueno, una vez que ves que tienes alguna posibilidad digamos, de entrar en este rango, que además es lo más arbitrario, de ser un high potential, hay Ram Charan es un autor que tiene un test, digamos, donde te evalúa y dice, bueno, tienes o no las posibilidades. Yo recomiendo ese autor porque me parece que es muy sensato. Lo voy a poner por aquí. Caso, repítelo. Vamos a ponerlo por aquí. Ya, Ram Charan. ¿Listo? Y el libro que te empieza con este test se llama El líder de alto potencial. Es muy bueno. No es de sus mejores libros, pero sí es muy bueno ese libro. En todo caso, una vez digamos, que das con este diagnóstico, que tienes esta capacidad de crecimiento rápido, etcétera, yo creo que lo primero es tener claro el panorama, ¿de acuerdo? Tener claro qué es lo que quieres, ¿de acuerdo? Tener claro qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llegar, tienes que tener algunas cosas claras, ¿de acuerdo? Lo otro es que tienes que ser realista, ¿ya? Tienes que ser realista de tus posibilidades y tu contexto, ¿de acuerdo? Es muy importante el contexto, ¿ya? Porque si no, si tú solamente estás con la mentalidad de, ok, yo tengo digamos, esta meta altísima, ¿no? Y voy a luchar y demás, y no la consigues, además lo que vas a generar es frustración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no has tenido en cuenta el contexto. Pero es que lo que pasa es que no has tenido una mente positiva para lograrlo, entonces eso es lo que sucede. Te faltó positivismo. Te faltó positivismo, exactamente. No has hecho una... Así es, ya lo ibas a lograr y te rendiste. Y te rendiste porque no has renovado tus creencias limitantes, ¿no? Entonces, eso es una mentira, por favor, no. O sea, hay un contexto y hay limitaciones. Somos seres, no somos semen. También somos, pero somos seres finitos, limitados, con capacidades limitadas, así que, por favor. Sí, y no lo puedes todo, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que sí puedes, ¿de acuerdo? Y tienes que saber cuáles tienes esas posibilidades, ¿de acuerdo? Para irte estableciendo metas, ¿no? Si no, generas frustración y siempre es anhelando algo de que no, pero tal persona lo hizo. Sí hay casos muy atípicos en los cuales lo logran y demás, y buenísimo, pero siempre hay un contexto que marca mucho. Yo creo que eso es importante. No podemos hacer todo, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y nuestro crecimiento personal siempre tiene que ir de la mano con el impacto que voy a generar en el otro, ¿de acuerdo? Porque no puede ser un crecimiento, o una de las características de un high potential es que justamente es consciente del impacto que tiene en el otro, ¿de acuerdo? No es un crecimiento egoísta, ¿ya? Entonces, yo creo que eso sería muy importante, tener digamos, las metas claras, teniendo en cuenta, evidentemente tener una buena actitud, pero teniendo en cuenta el contexto, ¿de acuerdo? Que sí es relevante. Bueno, ha sido como muy serio y nosotros somos un poquito más divertidos. No nos hemos permitido como reírnos ni jugar un poco, pero es importante, efectivamente, como decías Marcelo, el contexto. O sea, hay un contexto para que algo suceda y hay personas que justo han estado en el momento adecuado, con la persona adecuada, ha sido hijo de no sé quién y nació en el año. Entonces, esos referentes que son muy contaditos, no podemos tomarlo como la media. Entonces, ahí es donde viene y se genera la frustración, ¿no? Y has dicho algo que quiero rescatar, el crecimiento personal. Y ahora se habla mucho de eso, ¿no? Del desarrollo personal. O sea, yo me desarrollo, cuando yo siento lo hago, y realmente todo mi desarrollo como ser humano siempre va a estar en función y en relación con el otro, porque si no vivirías en una isla. Entonces, si no comprendemos eso, creo que justamente nuestro nivel de frustración se hace más grande. No lo podemos todo, aparte que sería súper inmaduro, ¿no? Te imaginas que yo lo pienso y tengo la actitud positiva y lo tengo. Podemos poner el ejemplo del rey Midas, ¿no? Que era maravilloso porque todo lo que tocaba lo convertía en oro.
pero imagínate, al comienzo debe haber sido súper divertido, ¿no? Coger piedras y convertirlas en oro, coger objetos y convertirlas en oro, pero cuando empiezas a tocar a personas, a la gente que amas, y no le puedes demostrar tu cariño porque la conviertes en oro, termina siendo eso que parecía, ese superpoder termina siendo tu mayor dolor. Entonces no podemos todo. Creo que tenemos que aprender a conocer nuestros límites, saber aquellos que podemos transformar o cambiar o inclusive romper, pero siempre entendiendo que estamos dentro de un contexto, en una situación, y aprender. Yo pienso que la mayor creatividad es con lo que tengo, cómo puedo hacer lo mejor posible. Ese es el mayor nivel de creatividad y de reinvención que podemos tener. Marcelo, muchísimas gracias por estar en el viaje del héroe. Siempre es un placer conversar contigo. Te he perseguido más de 3 meses. Es más fácil hablar, es más fácil hablar con Donald Trump que con Marcelo Guevara. Síganlo en sus redes, está en un proyecto buenísimo. Si nos puedes contar sobre tu proyecto también. Sí, sí, estoy, bueno, como tú, además, tú mismo, como te comenté antes, claro, todos sabemos sabemos qué hacer, pero el cómo es lo complicado, ¿no? Entonces estoy ahorita en un proyecto, digamos, además de la consultora y los proyectos de la consultora y lo de las clases en el instituto, estoy en un proyecto personal que es en realidad con mi novia. Ella ya tenía un proyecto de pastelería y estas cosas, ¿no? De personalización. Entonces lo que yo he hecho es ponerle un poco más de cabeza y demás, ¿no? Pero ya ahorita pues ya estamos con empleados y viendo lo de la producción y costos y logísticas y etc. y todas estas cosas, ¿no? Entonces es interesante porque, bueno, como tú sabes, a mí me ha gustado leer muchísimo y he leído N cosas de todo sobre organizaciones, pero a la hora que te encuentras en tratar de optimizar la cadena de producción o lo demás, dices, chispas, ¿en qué libro estaba esto? ¿No? Entonces, dices, bueno, la práctica es sumamente importante, ¿no? Entonces estoy muy contento también por ello porque siempre sientes que es algo tuyo, ¿no? Y donde además es un buen momento para poner en práctica todo lo que dices y haces, ¿no? Entonces, igual yo sí, en el Instagram siempre estoy posteando estas cosas de los libros, ¿no? Que recomiendo, leo, bueno, que leo y que algunos recomiendo y otros digo no pierdan el tiempo, no lean, ya lo No lo lean. el tiempo, no lo pierdan, ¿no? Entonces, pero hay sobre todo en este tema de los libros y en LinkedIn siempre posteando estas cosas de los high potential y otras cosas de las organizaciones, ¿no? Buenísimo. Marcelo, muchísimas gracias. Creo que Marcelo ha leído más que cualquier sabio de la humanidad. No conozco a nadie que haya leído tanto. Te agradezco eso también, que me hayas invitado a la lectura. Creo que por lo menos ya habré leído 5 libros en toda mi vida gracias a ti, quizás un poquito más. Es importante cultivarnos, ¿no? Queremos las habilidades blandas, queremos la inteligencia emocional, pero no queremos el conocimiento, no queremos el proceso, y son todas las variables de este mismo producto final, ¿no? Nosotros como seres humanos. Entonces, yo puedo tener toda la actitud del mundo, pero si me encuentro frente a una situación que no tengo el conocimiento de cómo reaccionar, por más actitud que tenga, como yo digo, voy a ser un tonto, o sea, un tonto feliz, ¿no? Pero no voy a poder tener la capacidad de resolver esa situación, ese problema. Marcelo, muchísimas gracias por estar en el viaje del héroe y obviamente voy a poner por aquí también que tenemos un podcast buenísimo sobre liderazgo, un tema que también Marcelo tiene mucho conocimiento, ha sido parte de una escuela de liderazgo y tiene comentarios muy interesantes. Así que soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe.